Bienvenidas y bienvenidos a Sembrando Símbolos, Tarot para Florecer, un podcast en el que hablamos de desarrollo personal, terapia y espiritualidad a partir de los símbolos del tarot y de nuestro camino y experiencia con él. Vamos a llevar el tarot a la vida práctica con ejemplos, situaciones, anécdotas y ejercicios para apropiarnos de los significados y caminos que nos propone, sembrando en nuestro ser los símbolos del tarot para que así florezca nuestro jardín interior. Soy Alejandro Infante y junto con Ivonne Tasco los vamos a acompañar en este camino de siembra, crecimiento y transformación. Gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan por acompañarnos también. Bienvenidos a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de los mitos y estigmas del tarot. Y bienvenida Ivonne, ¿cómo estás? Hola Alejandro, bien, contenta de estar otra vez aquí sembrando símbolos y bueno, veremos qué tanto se puede sembrar y recoger. Ok, entonces, pues vamos a abordar este tema de mitos y estigmas del tarot que creo que fue en el primer episodio, si no estoy mal, que hablábamos un poco que parte de esta labor y de este podcast es desmitificar el tarot o todo lo que hay alrededor del tarot y también darle como su buen lugar, el lugar que merece y que tiene y que debería tener. Y para eso pues hay que desmontar una serie de creencias, de ideas, de mitos que se tienen alrededor de él. Entonces, ¿quieres empecemos con uno que pues creo que es el principal y el que la mayoría de gente tiene y que tiene en su como imaginario? Porque hay un imaginario colectivo acerca del Claro, tarot que está muy establecido realmente, que ha ido cambiando, sobre todo en los últimos 5 años, pero que sigue empezando. Y el primero de estos mitos sería que el tarot es adivinación. ¿Sí? Hay gente que da por hecho que es eso, que el tarot es para adivinar. Em, ¿Cómo ves tú este mito o estigma? ¿Y qué podrías decir de...? pues este tema de la adivinación en el tarot es reciente, digamos, relativamente con respecto a la historia del tarot. O sea, el tarot tiene unos orígenes hacia el 1400 en Europa, en Milán, particularmente en Italia, es lo que cuando se hace rastreo, digamos, hasta allá se va. Ujú, Pero este tema de la adivinación vino como a finales del siglo XVIII, ujú, eh, cuando se introdujo el tema de pues había un señor que se llamaba Kurt de Gebelin, que era ujú, un francmasón y él era como ocultista, fue como un tema de los ocultistas y ujú, bueno, empezó con tema de que con el tema de que el tarot era de origen egipcio y que era una manera de que tenía una cantidad de significados ocultos que los egipcios habían puesto allí para proteger un conocimiento antiquísimo. Y bueno, eso obedecía como a la época también en que había como mucha curiosidad intelectual por todo lo que era egipcio y por el mundo antiguo y era como una moda. Entonces él introdujo este concepto, pero más adelante hubo un señor que se llamaba, que invirtió las letras de su apellido, pero como es francés no recuerdo bien, pero que se diría Teila, no sé cómo se ujú, pronuncia, sí, sí, y a él le pareció que era muy buena idea lo de la adivinación, lo de introducir el concepto de adivinación, porque empezó a verlo como una cosa de mercado, una posibilidad de obtener dinero. Entonces empezó a utilizarlo de esta manera e incluso a tener en cuenta que si la carta salía invertida quería decir algo nefasto, que si la carta salía derecha quería decir otra cosa. Y ahí digamos que surgió como esta historia de que el tarot era para adivinar y él lo empezó a utilizar de esta manera. Sin embargo, haciendo un rastreo hacia atrás, también se dice que el tarot no era que fuera adivinatorio, sino que a través del tarot se hacían como historias con respecto a la gente. Sí, se ujú, utilizaban las cartas para hablar de las cualidades o virtudes de una persona, pero también como del destino. Y eso le dio como un cariz adivinatorio, aunque no está registrado históricamente que esa haya sido la función. El tarot era un juego de cartas, y finalmente la gente lo usaba para jugar también. Pero a partir de este señor ujú, Taylor y de las introducciones de Gebelán y del ocultismo y todo esto, empezó como este tema de que era adivinatorio ujú, o que era utilizado para adivinar el futuro, ¿no?
Y sigue hasta hoy en día, ¿no? De hecho, pues hay personas serias que lo trabajan el tarot, digamos, o serias, sí, serias, digamos que no, más allá de ser charlatanes, que lo utilizan para adivinar el futuro. Y muchas personas consideran que el tarot es para eso, ¿no? Entonces, pues me ha pasado como que dicen, no, pero yo no quiero saber del futuro. Yo, no, yo no te voy a leer el futuro. Es decir, aquí vamos a mirar esto de otra manera, es para aclarar el presente, no sé qué, pero la gente espera de alguna manera o con temor que le adivinen algo en el futuro o con expectativa para que le digan qué va a pasar, ¿no? Es decir, porque tiene como este origen mántico de alguna manera, ¿no? Mm, sí, y cuando uno lo estudie, que lo hablamos bastante en los capítulos anteriores, cuando uno estudia a profundidad al tarot y se empieza a relacionar con él, se da cuenta que su base y su fundamento no es la adivinación, que si bien se puede utilizar y que algunos lo utilizan para eso, no es que esté creado, desarrollado para eso, sino que está más creado para transmitir una concepción del ser humano, del mundo, de la vida, una estructura. Y bueno, todo eso que hablamos en episodios anteriores. Entonces, realmente no es la base, así como históricamente tú lo dices, no, mucho tiempo fue un juego y principalmente, ¿no? Y luego ya empezaron a haber otras cosas alrededor de él, culturales, artísticas, filosóficas. Y también creo que esa implicación que tú dices que hubo del ocultismo, de que tomó el tarot como una de sus estandartes o herramientas o lugares en los cuales depositar y simbolizar su corpus teórico de conocimiento ocultista, también viéndolo como portador de mensajes ocultos precisamente, lo une mucho a esa idea, ¿no? Como en el tarot hay algo oculto, más allá de que conozcan el ocultismo y toda esa visión, en el tarot hay algo oculto. Y lo más oculto para nosotros que nos interesa directamente es precisamente el futuro, lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, desde esa idea de que el tarot te transmite cuestiones ocultas y misteriosas, es como fácil ponerle encima esta cuestión de adivinación. Claramente yo conozco algunas pocas, realmente pocas personas que lo utilizan como adivinación, que también es una forma de utilizarlo. No conozco, espero conocer, no digo que no, que haya No. gente realmente seria que lo utilice como adivinación, pero también muchas veces también depende cómo uno se posicione frente a la adivinación, si cree que se puede adivinar o no el futuro, pero también muchas veces lo hemos hablado, es como que si hay alguien que tiene esa capacidad realmente, o sea, que realmente la tenga, más allá de que lo creamos o no, pero digamos que hay alguien que la tiene, seguramente es algo que tiene que ha desarrollado en sí, como múltiples videntes, mediums y todas esas formas, mundo del que yo no conozco mucho realmente, em, no necesitarían el tarot para adivinar, ¿cierto? Entonces, si la idea es adivinar, no es necesario que sea por medio del tarot. Hay múltiples maneras eh, para eso. Entonces, sí, podríamos decir desde nuestra visión que el tarot no es para adivinar, sino es principalmente para entenderse a uno mismo. Sí, digamos que tiene un carácter oracular, pero no oracular en el sentido de decir qué te va a pasar, ¿no? Como se consultaba el oráculo de Delfos y ella decía ya qué iba a pasar y cuál era la suerte o el destino el que preguntaba. Acá el carácter oracular es más como el tratar de conectar con el interior, con la vida, el mundo interior, la vida psíquica del consultante o de uno mismo. En ese sentido es oracular, pero no en sentido adivinatorio, sino en el sentido de conectar con algo que está dentro y que de alguna manera no es, digamos, está es secreto u oculto porque es parte como del inconsciente, ¿sí? Ujú. Entonces es lo que no se ve a simple vista y la parte racional no nos permite abarcarlo fácilmente, entonces toca entrar por otro lado. Y ese entrar por otro lado es algo que el tarot facilita y de esa manera hacer esa conexión con el mundo interno, la vida psíquica,
o lo que sí, del consultante o de sí mismo, nosotros mismos si lo usamos de esta manera. Entonces, ese es otra forma de ver esto, ¿no? Pero no es para adivinar qué le va a pasar, por sino para conectar qué hay dentro de esta persona. Y claro, digamos que lo que hay de como es adentro es afuera también. Entonces, lo que vivimos adentro y cómo nos relacionamos con el entorno hace que también afuera pasen cosas, de Ujú. cierta manera, pero no lo veo yo como que somos como unas marionetas víctimas de los sucesos y que lo que pasa afuera pues nos pasa, aunque también nos pasa, obviamente, no controlamos todo y no somos seres que podamos controlar ni la enfermedad, ni la vejez, ni la muerte, muchas veces. Pero sí hay cosas que suceden afuera que tienen que ver con lo que hay adentro. Entonces, si siempre me relaciono con el mismo tipo de parejas o de personas o tengo los mismos problemas en el trabajo o los mismos problemas económicos, pues sí, tengo que ver qué está pasando adentro y cómo eso se está reflejando en el mundo exterior y en la realidad en la que vivo, en el entorno, ¿no? Mm. Sí, y que también con la adivinación hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por el hecho de que puede generar mucha angustia si se le dice que va a pasar algo malo, eh, que, que puede generar demasiada expectativa si se dice que va a pasar algo bueno y finalmente no pase, más allá de que se puede hacer o no, hay todos unos mecanismos que también a lo que voy es preguntarnos por qué queremos o por qué algunas personas quieren que se les adivine el futuro, más allá de que me den la curiosidad. Y muchas veces también aquí hay una postura psicológica infantil en donde queremos que nos digan qué va a pasar para así no tener que hacer el esfuerzo y el trabajo que se necesita para lograr algo. Y o qué malo va a pasar así también para poder liberarnos de la responsabilidad propia. Entonces, muchas veces el querer estas posturas adivinatorias es ponernos en esta psicología infantil y en este librarnos de nuestra propia responsabilidad. Que por el otro lado, muchas de estas prácticas parecidas al tarot, como mancias, que se llaman mancias, que mancia tiene que ver con adivinación como tal, pues astrología, runas, y chin, muchas otras que más allá que prácticas adivinatorias, aunque se hayan utilizado para eso, son, como tú lo decías, formas de entender y de posicionarse al mundo diferente a las visiones racionales, lógicas y tradicionales de Occidente. mm, yo siento que esas también vienen evolucionando con el tiempo. Entonces, si bien el tarot, que ya dijimos históricamente en su mayoría de tiempo no fue utilizado para la adivinación, pero digamos tal vez la astrología sí un poco más, eh, pero han ido evolucionando y evoluciona la cultura. Entonces, yo siento que ahorita estamos pasando como a un nuevo momento en donde estas prácticas ya no son utilizadas para esos fines más mágicos, infantiles, sino para algo más psicológico, más consciente, más de desarrollo, autoexploración. Y es como también darle ese lugar actual del contexto actual en que se encuentran esas herramientas. Sí, en ese sentido, pues yo sigo pensando o pues soportándome mucho en el tema del inconsciente colectivo y la relación con los arquetipos y la sincronía Ujú, de Jung, o sea, cómo el tarot a través del lenguaje, del símbolo, conecta con un arquetipo que es una energía colectiva mayor que yo, pero sin embargo en la cual yo estoy inmersa y que me habla de aspectos que son personales, digamos, individuales. Pero en esta línea, si tú viste esta semana, yo te mandé fotos de ujú. avisos que había por ahí en la calle, en los postes y por Sí. de Y entregan personas, mucho en los puentes, a mí cada rato me entregan exacto, y volantes y papelitos. tal, porque se usa el tarot de esta manera bastante, digo yo, irrespetuosa y pues para mí, en mi visión, Ujú, utilitarista, pero del modo más burdo, digamos, ujú, eh, donde la persona te lee el tarot y en ese tarot te sale que alguien te tiene mucha envidia, que la situación por la que estás atravesando, ya sea de pareja o de salud o de dinero, de trabajo, lo que sea,
no tiene que ver contigo, no tienes ninguna responsabilidad, sino que alguien, porque tú eres muy importante y todos se fijan en lo que tú haces y todo, alguien muy envidioso que te tiene inquina o que se quiere vengar de ti, te está haciendo un trabajo mágico que te Ujú, tiene fregado. Entonces el personaje te lee el tarot, te dice esto y después él procede a decirte, bueno, págame dinero porque yo te voy a hacer la limpia, yo te voy a dar el talismán, yo te voy a decir cómo protegerte. Sí, vamos a hacer un trabajo acá con esto. Entonces esto va en línea pues primero de los inescrupulosos, ujú, pensaría yo, y segundo de las personas que en este infantilismo esperan que alguien les resuelva la vida porque ellos supuestamente no tienen nada que ver con lo que está sucediendo, simplemente son unas víctimas de otros, ¿sí? ujú. Y entonces todo lo que les pasa es algo que no tiene que ver con ellos, sino que algo alguien les está haciendo algo, ¿no? Entonces lo que tú decías es un pensamiento infantil en la Ujú. medida en que yo no soy responsable de nada y espero que alguien haga las limpiezas y las magias para que yo pueda tener la vida que yo espero, ¿no? Entonces te hablan de traerte el ser amado otra vez, ¿no? Mm, sí. Que, sí, Tú me mostraste la otra vez uno, ¿no? Y hacer amarres, o sea, sí, amarrar a esa persona que no quiere estar contigo, esa pareja, expareja, sí, por medio sí. de diferentes prácticas, pero incluidas en esas el tarot. Exacto, porque el tarot le permite a esta persona inescrupulosa de alguna manera decirte todas estas cosas, ¿no? Entonces, y bueno, yo no sé lo de los amarres, cómo funciona y espero no me interesa, pero digamos que me imagino que después de esto te cobra por hacer este tema del amarre y todo esto. No Ese, quiere, que ese disculpa. sería precisamente el segundo mito que tú ya estás hablando de él, que es eso, que el tarot es brujería, magia u ocultismo, también que ya un poco lo dijimos, que precisamente eh, no lo es. Algunos lo utilizan para ese fin, pero el tarot no es en sí brujería, ni magia, ni ocultismo. Sí, es como todo en la vida, ¿no? Es como una herramienta, o sea, un cuchillo yo lo puedo usar para cortar el pan o para matar a alguien. Pues es la manera como, pero digamos el estigma viene como de estas utilizaciones, ¿no? Y lo que me parece aquí que nosotros pretendemos es como que en general la gente esté mejor informada Ujú. antes de aproximarse al tarot y no se aproxime o se deje de aproximar con un prejuicio y con un miedo, no sé, con algo que no, también más por desinformación y bueno, sí, porque así es, porque así ha venido siendo. Esa es como la idea, ¿no? Un poquito. Sí, que también hay todo un tema con estas herramientas, estos imaginarios que se tienen de ciertas cosas em, mm, que son que tocan temas de brujería, ocultismo, magia, cuestiones sobrenaturales, y es que desde la falta de conocimiento real de qué significa esa herramienta, ese acercamiento, cuál es la historia y demás, también desde solo ese imaginario hay mucha gente que le da poder, o incluso gente que le da poder aquí al tarot, porque si este personaje, el llanero, que aquí en Colombia hay muchos, veíamos la otra vez que tú me mostraste un papel que el llanero Pepito, el llanero, yo no sé qué, que tienen ciertos poderes, utilizan el tarot o magos, curanteros, demás, em, toman esa imagen y ese poder que les damos inconscientemente desde la idea colectiva de que el tarot tiene algo oculto poderoso y lo utilizan a su favor. Y hay gente incluso que dice, yo no creo nada del tarot y eso, pero a mí no me lo lea, pero a mí no me digan cosas, Sí. como pasan con muchas otras herramientas, no sé, o la tabla Ouija, no, yo no creo nada en eso y soy ateo, pero yo no me voy a hacer la tabla Ouija, demás cosas, porque hay un imaginario muy establecido y que como tú dices, es también una falta de conocer qué es lo que hay ahí detrás. Mm, y, y también con respecto a esto, yo veo también como otras dos cosas. Y una es, mm, por un lado, que el tarot no es solo que si bien hay ocultistas, diferentes tipos de magos, diferentes tipos de brujería que utilizan el tarot. Ese no es el único uso que hay del tarot, como ya hemos dicho, hay todo un uso desde la psicología, todo un uso desde la filosofía,
también todo un uso cultural, histórico para diferentes pueblos, lugares, grupos de personas y todo uso en el arte, ¿no? En la literatura, en la pintura. Entonces, reducir el tarot a un uso que se ha hecho de él, pues es muy reduccionista y superficial. Y por el otro lado también es que yo siento que el tarot es muy adaptable y muy versátil, más que incluso otras prácticas. Poniendo otra vez el ejemplo, digamos, con la astrología, si bien la astrología tiene una teoría como más clara, no hay como imágenes que sean tan libres a la interpretación, más allá de unos ciertos símbolos. Entonces no es tan fácil como voy a agarrar esto y meterlo y casarlo aquí con esta visión ocultista, con esta visión de la magia, con esta visión de la naturaleza, porque se puede hacer con un montón de cosas. Por eso hay miles y miles de tarots. Pero entonces por un lado es positivo esa versatilidad del tarot de adaptabilidad, pero por el otro lado también se ha hecho Mm. mal uso de eso y eso es lo que ha quedado fijado en el público en general. Sí, ahora, hablando de estas prácticas de personas que hacen esta lectura para decirte que alguien te hizo, o sea, yo quiero aclarar que no estoy hablando de los verdaderos chamanes o del psicochamanismo, ¿no? Que Sí, es otro tema, pero y pues los no lo vamos a verdaderos tocar acá. curanderos Y que porque los tradicionales. hay, es decir, Sí, porque hay un campo, pues obviamente de la mente y de la energía humana que es muy amplio, pero me estoy refiriendo es claro. como a solamente este tipo Y de tradiciones culturales en los taitas y chamanes indígenas y demás, que también tienen una validez de la que nosotros desconocemos muchísimo. exacto, sí, no esa es la idea. Aquí estamos hablando es como la poca capacidad de, digamos, como la visión muy cerrada de la vida y del mundo y la visión infantil, eh, sí, sin ampliación y sin filtro, digamos, ¿no? Como de, Sí, y del aprovecharse de la superstición, los miedos y el pensamiento sí, mágico de muchas personas y de la gente en general, porque por más racionales que seamos, hay partes de nosotros que aún se mantienen en el pensamiento mágico, sobre todo en momentos muy de angustia. vulnerables Mm. de angustia, de crisis, Sí, de accidentes. Entonces, ahí se puede utilizar mucho eso. Ese precisamente es el tercer mito o estigma, y es eso, que el tarot es superstición y charlatanería, que ya lo hemos hablado un poco. Un poco con estos charlatanes que tú muy bien aclaras a cuáles nos referimos. eh, pero también está esta idea de que los que leen el tarot, los que se leen el tarot, lo que les interesa el tarot, son simplemente personas supersticiosas. sí, charlatanes que siempre están diciendo estas cosas como mentiras, ¿no? Y Para quienes se, aprovecharse del otro. claro, y que quienes se acercan a eso también son personas supersticiosas, no estudiadas, por no decir brutas, porque Sí, mucha sí. gente lo dice así y a veces he sentido que tienen esa visión. eh, Y digamos que esto se contrarresta este mito de que el tarot no es superstición, aunque pueda utilizarse algunas personas para hacer uso de la superstición de la gente. Detrás del tarot, como nosotros lo hemos venido explicando, hay toda una estructura, una cosmovisión filosófica, psicológica, toda una metodología. em, y hay toda una explicación y entendimiento de lo que pasa a la hora de estudiar el tarot y leer el tarot. Entonces no es solo que se valide por eh, supersticiones de que algo mágico me va a decir qué va a pasar y ya y no sé por qué y que no tiene un fundamento y una razón de ser. Em, y eso también requiere pues acercarse más al tarot y a la profundidad que hay detrás de él. Sí, en ese mismo orden de ideas también está un poco la creencia de que el que lee el tarot es una persona que tiene dones especiales, que tiene una capacidad que no tienen los demás y que por eso lee el tarot, porque tiene Ujú, ese don y eso le permite, que tampoco es cierto. Es ujú. decir,
En la lectura de tarot se combinan, yo siento, dos aspectos, uno que es racional y de entendimiento de la estructura, que es, Ujú. sí, que es, y otro que es intuitivo, que se va desarrollando con la práctica de la lectura y con, en mi visión, yo siento que cuando uno empieza a liberar energía de los conflictos de la vida, o sea, cuando uno empieza a tener más energía disponible para otras cosas que no sea resolver los traumas o las cargas que uno trae o qué sé yo, las heridas de infancia existe. Si uno puede curar y sanar estas cosas, tiene energía disponible y la energía disponible se puede, digamos, convertir o transformar también en intuición, que es un aspecto muy importante que está presente en todos nosotros en mayor o menor grado, pero es un músculo también que se va desarrollando con la práctica. Entonces, en una lectura de tarot, es como eso, o sea, sabemos cómo funciona la estructura, estas cartas pueden significar esto, pero en el momento que se está con el consultante hay un factor ahí que, digamos, de todas las probabilidades que puede tener un, un, un set de cartas en cierta disposición, eh, porque es muchas las probabilidades que ofrece, es poder entrar en la mayor probabilidad que tiene relación con esa persona, Mm. donde más le puede hacer clic, ¿sí? Y eso es una cosa que viene de la intuición. Sin embargo, yo, por ejemplo, cuando leo, yo le digo a la persona, si te parece que lo que estoy diciendo no tiene sentido, por favor, dime. Y lo reformulamos todo lo que estamos aquí pudiendo, porque puedo estar, evidentemente, yéndome por otro lado que no es lo que él está más necesitando o sintiendo que es más cierto para él, ¿no? En ese Mm. momento. Y también les digo que no es que yo tenga un don y que yo sepa un montón, sino que como estos son imágenes y a todos nos tocan porque son arquetipos, entonces que ellos pueden mirar también y decir que están sintiendo y viendo en esas imágenes que les habla, ¿no? Que le habla a esa persona, que le dicen esas imágenes sobre lo que está consultando, sobre sí mismo, sobre qué sé yo. Eso es como, Sí, 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 y a mí me han preguntado, ¿no? Varias veces cuando leen el tarot, o gente que le he leído el tarot y que quiere estudiarlo, eso me pregunta porque está esa idea, hay que tener algún don especial, hay que tener, eso es algo que está en uno. Realmente no hay que tener nada en especial, más allá del interés y el deseo. Y el resto se va desarrollando sobre la marcha, ¿sí? Por un lado el conocimiento y el otro lado que tú dices más experiencial, intuitivo, que se va desarrollando. Claro, hay gente que tiene más desarrollada la intuición que otra por diferentes sí. factores. Y no estamos hablando de una intuición esotérica, misteriosa, sino la intuición de la capacidad y la sensibilidad de eh, tomar los diferentes símbolos y situaciones que está viendo una persona para sacar conclusiones, pero que ese mecanismo no pasa, es casi que automático e inconsciente, no pasa tanto por lo racional. Eso es Ujú. más o menos, porque hay muchas formas de entender la intuición a la que nos estamos refiriendo. Y hay gente que tiene eso por educación, por carácter, por profesión. Entonces hay quienes han desarrollado la intuición, pero porque vienen del arte eso le ha ayudado a desarrollar una intuición a partir de las imágenes o de la psicología o de diferentes formas. De cualquier forma, el tarot sí ayuda a desarrollar eso, eh, pero no es algo como que tú dices que nos haga especiales, diferentes, Sí, no, sobrehumanos por encima del resto de las personas, no, no, no. porque nosotros sí podemos leer el tarot y el resto de seres mortales, ¿no? No. Sí, no. No, es una capacidad que tenemos todos, es cuestión de permitirnos dejarla funcionar, ¿no? Y desarrolla, es un músculo que se desarrolla también, pero está ahí, es inherente a todos. Más que vivimos en un mundo donde se supone que no se le permite mucho de esa interacción, pero por la racionalidad y estas cosas, pero igual funciona mucho y creo que funciona en las situaciones de la vida cotidiana muchas veces cuando uno tiene esos, como esto no, estas que llamamos corazonadas y uno dice, uy, no, no, Mm. esto no, o esto sí, Ujú. ¿sí? Y uno no sabe bien por qué, pero hay algo que no es traducible a palabras o no te puedo decir por qué, pero es que, algo que se siente que así sí,
esta decisión no la voy a tomar, no me voy a ir por este camino, o que este sí me parece que es válido, claro que uno se puede equivocar también, pero es decir, pero funciona mucho y uno se equivoca, o yo siento que yo me equivoco más es cuando no le pongo cuidado a esa voz Ujú. y me la salto y vuelvo a mi razón, pensando en, sí, un poco, Mm, Yo creo que el tarot se invita a desarrollar y confiar un poco más en esa parte intuitiva que incluso mm, científicamente hablando, se sabe que el procesamiento inconsciente, no en el sentido inconsciente eh, junguiano, freudiano, psicológico, psicoanalítico, sino en el consciente, esa parte más subconsciente, digámoslo así, que está procesando, es como el 70-80% de cuestiones inconscientes, ¿no? Como cuando uno maneja, uno no lo está pensando y ya está hecho así. Entonces, el tarot nos invita a confiar en esas partes más subconscientes, automáticas, que nos ayudan a dirigirnos de una manera tal vez más eficaz por la vida. Recuerdo también, una vez escuchaba eh, de un, no un estudio, sino una situación de personas, curadores de arte y conocedores de arte, que podían identificar en cuestión de segundos si una pieza de arte era falsa o verdadera. Y no sabían decir por qué. Tenían que tomarse el tiempo y todo, pero ellos sabían que no. Y luego hacían las pruebas y el margen de error que ellos tenían era mínimo, ¿sí? Y eso era la intuición que habían desarrollado por su mm, práctica, un montón de cosas. Y parece que hay buena parte de la esfera de la vida donde es mejor accionar con esa capacidad que tenemos y no creer desde esta otra idea que tenemos que hacerlo todo paso a paso y entender y pum, 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 se nos va la vida intentando hacer eso. ajá, sí. Ok, ok, entonces, y ahí hay otra similar un poco lo que tú decías, porque viene un poco esta idea de que hay que tener dones especiales, y es que también que cuando uno lee el tarot como que se abre a energías diferentes, malignas, espíritus, etcétera, y que viene también un poco esta idea que el tarot es del diablo o el tarot da mala suerte, ¿no? Que también viene de una idea, de una concepción y un entendimiento del mundo así, ¿no? Donde hay todo un diablo, una mala suerte, unos espíritus que también, pero eso también, también piensa en muchas personas. Sí, eso también, hablando un poquito del pensamiento infantil, es como, pues, creer que hay gente con muy buena suerte y otra con muy mala suerte. O sea, es decir, pues a todos nos pasan cosas que nos gustan y cosas que no, y es parte de estar vivos, o sea, estar encarnados en este cuerpo humano es parte de eso, y de hecho, eh, todos envejecemos y nos enfermamos, es decir, eso es inevitable y es parte de la condición humana, ¿no? Y lo de la buena y mala suerte también es como volvemos otra vez un poco a pensar que no, que mis actos no tienen consecuencias, o que que lo que me pasa no tiene que ver conmigo, realmente con cómo yo actúo, pienso, tomo decisiones o lo que digo, sino que es algo externo, que simplemente yo soy como una especie de veleta y el viento me lleva para aquí y para allá. Obviamente no controlamos todo y eso hay que tenerlo claro, Ujú, de las circunstancias de la vida, pero hay cosas que sí no es buena o mala suerte, digamos que es como, es un poquito también volver a ese pensamiento medio mágico, medio infantil. ujú, Yo oía hoy como un tarólogo argentino y decía que es como la rueda de la fortuna, ¿no? Entonces, ujú, pensar en la buena y mala suerte es quedarse dando vueltas como los dos animales alrededor mm, de la rueda y no querer ir al centro a ver qué es lo que está generando ese movimiento y por qué está yendo arriba y abajo, ¿no? Entonces es un poco esto, y pero también viene como este tema de las energías y todo, pues también oía, escuchaba yo a alguien que decía que es diferente si yo me entro a un baño público muy sucio ujú, y en vez de entrar al baño de mi casa, es decir, es más probable que me infecte o me gane una enfermedad si frecuento mucho estos baños en vez de estar en el baño de mi casa. O sea, es decir, es también dónde me meto, ¿sí? ujú. Con quién me meto, ¿sí? Es decir, de todas maneras, eh, pues, es decir, hay de todo y hay, es decir, uno también tiene que protegerse y cuidarse y si no se anda metiendo pues entre la caneca
de la basura, pues es probable que salga mal. Mm, pero también tiene que ver como con este concepto religioso, ¿no? Yo el otro día, una vez oí una entrevista que le hicieron hace mucho tiempo por televisión a un exorcista muy viejito Ujú, como del Vaticano, yo no sé, un curita así muy de... Y él decía que todas estas prácticas se invocaban al diablo, ¿no? Que la gente ujú. que leía tarot, que la gente que hacía astrología, mejor dicho, todo el que hacía algo Diferente. diferente era inmediatamente llamaba el mal, ¿no? Ujú. Y pues tenía que atenerse a las consecuencias de lo que era invocar el mal, ¿no? Que te traía cualquier cantidad de desgracias. Pues, Mm, sí, sí, todo un tema religioso. Mm, también es lo que decías de las energías, que también mucha gente siente eso, que si hago tarot, leo tarot, me leen el tarot, van a entrar ciertas energías, llamémoslo, todo el tema de las energías. También yo siento ahí que depende, es como uno entienda todo el tipo ujú, de las energías, porque realmente es algo muy, a veces que queda muy en el aire, ¿no? Como muy superficial. Es que hay energías, pero ¿a qué energía te estás refiriendo? Obviamente no es una energía física, electromagnética y demás, sí, es algo más simbólico. No me cierro a la posibilidad de que hayan energías más sutiles y siento que las hay, pero que no van a vehicularse a través de un tarot, ¿no? Sino que se manejan en otros lugares. Entonces depende mucho de cómo la gente se posicione frente a todas esas concepciones e ideas. Y yo siento que requiere un pensarlo, un estudiarlo, un hablarlo, requiere un rigor para finalmente uno entenderlo. Por ejemplo, yo al principio no, yo cuáles energías ni nada, siempre he sido muy crítico y escéptico y es como aquí no hay nada de energía, esto es solo simbólico. Luego sí he mm, descubierto ciertas utilidades en la energía, pero me he ido posicionando de diversas maneras. Yo nunca he sentido porque a veces me presentan, pero me preguntan cuando lees el tarot, no te quedas con la energía de la gente y eso y todo. Mira, yo no, nada, no siento nada. Sí he quedado cansado, como cuando uno queda cansado. No, entonces depende mucho de cómo la persona, cómo nos posicionemos frente a eso. No quiere decir que no hayan mecanismos, situaciones y dinámicas que se puedan presentar tanto en una lectura de tarot como en diferentes ámbitos de la vida que tengan energías y mecanismos que yo desconozco. Los hay, muchísimos. Em, pero yo creo que es muy de cómo me paro frente a eso. Y yo me paro frente al tarot para que sea de forma constructiva y positiva. Un poco hablábamos antes de empezar a grabar, em, también que tiene que ver con esta idea de que hay este mito también de que hay algunas cartas que son negativas y que no deben salir y demás. Lo que nosotros hemos aprendido es siempre a verlo de la manera más positiva. Entonces, frente a cualquier lectura, frente a cualquier persona, eh, voy a hacer el proceso para sacarle la mayor utilidad y ponerlo y tratar de llevarlo al mejor lugar. sí, es un poco como entender las cartas y los arquetipos del tarot como la posibilidad de les hacemos una pregunta, pero de alguna manera a lo que nos invitan es a cuestionar esa pregunta que estamos haciendo. O sea, es como, de todas maneras, es como un espejo y rebota, Ujú, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues no pasa nada. Es decir, lo otro es que las cartas del tarot tienen un sentido, una orientación, un número y digamos el nombre de la carta que todo. Todo es absolutamente derecho ujú. y va de izquierda a derecha porque es de origen europeo. Entonces, si la carta sale invertida, pues simplemente la volteo y la pongo en el orden que está Ujú, hecha, ¿sí? ujú, No pasa nada. ujú. Es decir, no hay una connotación diferente porque salió al revés. O sea, Ujú. pues no se maneja. Claro, nosotros no lo manejamos. Hay gente que lo hace, Sí, y, pero los que yo conozco que lo hacen de una forma útil, no es como que salió al revés, entonces te va a pasar tal cosa o hay algo malo que está sucediendo, sino que simplemente hace un cuestionamiento sobre cosas que no se han visto y a ujú, profundizar en dificultades, en comportamientos que tal vez no son los más útiles
comportamientos autodestructivos. Entonces, se puede utilizar como Podría ser, sí. una indicación para profundizar allá sin por eso decir que está pasando algo malo o te va a pasar algo Sí, malo. o sea, no Es se la trata cuestión. de traer asuntos nefastos, ¿no? Por ejemplo, de Exactamente. decir que Sí, el tarot no es nefasto, o sea, no hay nada en el tarot que sea nefasto y todo es una oportunidad para hacer transformación y cambio y para profundizar, simplemente. esa frase que tú dices es clave. No hay nada en el tarot que es nefasto, ¿sí? Eso es súper claro. Por lo menos a nosotros nos ha servido mucho posicionarnos así. Y quería decir una cosa más de las energías, porque claro, yo lo digo es más en un lugar como yo me posiciono, tal vez un poco racional, pero hay gente que sigue sintiendo, sí, que pueden haber energías y que pueden pasar. Lo que voy es que el tarot tampoco va a contradecir las creencias y las No, percepciones y cosmovisiones que cada quien tiene. parte de la ética del tarot es permitir que la persona exprese lo que cree y lo que siente sin que yo tenga que imponerle mis propias visiones, cosmovisiones o mis propias creencias, sino simplemente estar ahí abierta para lo que sea. No, y el no saber, porque yo no Claro. sé. Sí, eso es como, Claro, siento que el tarot sí lleva, no a contradecir esas cosmovisiones, pero sí invitar a la persona a cuestionárselas y a verlas de otra manera, sin por eso necesariamente cambiarlas o contradecirlas. exacto. Y yo intento hacer lo mismo constantemente, como en el ejemplo que decía que antes yo sentía que no había nada de energías, yo me he ido y para mí cada vez también es más evidente que sí hay muchas cosas de energías, pero no vamos a entrar a eso con Sí, mucho más yo detalle. lo siento, es como que toda la energía vital que cada uno de nosotros tiene, tiene como una, hay que protegerla de alguna manera. Y eso fue algo que me sucedió en la última vez que estuve en una toma de yagé, y como el yagé me invitaba a proteger mi energía vital, incluso me daba una postura para protegerme en la zona del vientre del jara, porque eh, no sé, o sea, es lo que tenemos y es como precioso. Entonces es de cuidarlo, ¿no? Pero ese es un cuidado como desde muchos aspectos, ¿no? Es decir, no sé, es como también oía una vez un podcast de una chica que se consumió un ácido en un estereopícnico o algo así, pues le fue terrible. Sí, porque de todas maneras no todo es racional ni todo lo vemos, ¿no? Es decir, compartimos un montón de cosas que no conocemos. Yo lo siento como algo así, ¿no? No como algo mágico, Mm, sí, sino como esa protección de nuestra propia energía vital, no sé, como mm. de no, que no se despilfarre, no se desperdicie, no sea como capturada por otros, no sea, sí, no sé, Sí, pero yo siento que dife- sí hay energías sutiles, más allá de la energía física material, em, y que toma diferentes formas, formas en las que yo realmente desconozco y que, porque no lo conozco todo, pero hay otras que son muy evidentes, que es como la energía emocional, porque la emoción es una ujú, forma de energía, los pensamientos también es una forma de ajá, energía. Lo simbólico se expresa energéticamente. ujú, Para mí es muy parecido, la simbólico es decir, es otra forma de decir lo energético. Sí, hay ajá, toda una sí, cuestión de cuando yo hablo simbólicamente, hay unos cambios físicos, corporales, bioquímicos, ¿no? O sea, la palabra tiene un poder ahí energético. Digamos que esos son niveles que incluso están en el tarot, que vimos en sí, episodios anteriores de los cuatro centros y demás. sí. Entonces también yo lo que invito es primero a trabajar con esas energías, revisar esas energías antes de herirnos a energías más desconocidas, más sobrenaturales, eh, que puede que pasen y que sé que pasan, pero que no es generalmente lo común, sino que primero están en estos otros lugares. Pero no íbamos a hablar de eso y nos metimos por ahí. Sí, perdón, sí, volvamos a donde, al Vol- curso de la conversación. Sí, sí, sí. Volviendo al curso, para cerrar este mito que estábamos hablando, habías dicho algo de lo religioso, y ahí yo quería anotar una cosa para seguir con el otro mito, y es esta idea de que el tarot es maligno, ¿no? Eso pesa, y pesa también, o que es del diablo, y pesa también para quienes venimos de una tradición católica o cristiana, ¿no? Porque nos inculcaron tanto eso que a veces cuesta, y yo
que he como relimpiado toda esa parte cristiana, católica, simbólica y también me he abierto a diferentes concepciones del mundo. A veces me pesa eso y recuerdo un momento que una tía y un primo me cuestionaban de que por qué estaba haciendo eso, que no era dentro de lo que, o sea, porque estaba leyendo el tarot, que no era dentro de la que se me había educado y que era malo, literalmente, ¿sí? Ujú. Y algo en mí alcanzó como a preguntarse, a sentirse mal, pese a que he hecho todo eso. Entonces, como que estamos muy insertos en esos símbolos, en esa forma de concepción, sigue empezando. Em, no es maligno como tal. Claramente la religión lo prohibió, prohibió el tarot y otras mancias, sobre todo cuando se utilizaban de forma de adivinación, pero todo eso son preconcepciones otra vez más mitológicas, más infantiles, más fundamentalistas, que sobre todo no entienden una manera diferente de ver el mundo. Pues es como todo lo que es diferente hay que excluirlo y es malo. Es un Ujú. poco eso. Entonces es lo que ha pasado a través del tiempo, pues no solo con el tarot, sino con la homosexualidad o con las personas trans o Con la eh, ciencia incluso. con la ciencia y con todo lo que se salga pues cuando a Copérnico lo quemaron porque dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. O sea, es decir, es un poco no abrirse y tener terror de lo desconocido, de lo nuevo, porque te desestabiliza la comodidad en la que estás sentado, sobre todo si tienes poder y eres jerarca y, sí, y estás, digamos, en el lado chévere de los privilegios. Entonces, todo lo que desestabilice tus privilegios es un poco, hay que satanizarlo y decir que es malo y que evitar que alguien entre por ahí porque abre una puerta que me va a poder, probablemente me quite la silla de mis privilegios. Es un poco eso. Claro, claro, y aflora ahí el miedo a ser excluido, como en el ejemplo que yo ponía, o el excluido de la familia, o excluido de la sociedad, o excluido de la cultura, como le pasaba a las brujas, de ser excluidos como tal del grupo. Y precisamente el tarot es algo que está muy en la circunferencia de lo permitido, tradicional, lógico, racional, y porque es una forma diferente de apropiarse del mundo, posicionarse frente al mundo, diferente de la religión, diferente de la ciencia, que cuando se vuelve fundamentalista también es como un nuevo tipo de religión, eh, y va a estar siempre ahí sintiéndose como algo desconocido y que hay que tener cuidado porque nos está llevando a eh, conectarnos con parte de nosotros que no podemos controlar, un poco lo que hablábamos de la intuición, Ujú. pero que están ahí, que hacen presente. Entonces, desde ese lugar, y digo esto es porque si bien el tarot está teniendo cada vez un mejor lugar, también por esa característica específica del tarot, es difícil que vaya a tener o una buena fama o un buen lugar, por lo menos en el corto plazo, porque precisamente su forma a lo que nos invita está fuera de los cánones tradicionales. Sí, yo creo que sí, pero igual creo que también se ha avanzado mucho, digamos, cosas, trabajo, pues como un poco mm, Jung Ujú. y el tema del inconsciente colectivo y los arquetipos, la sincronía y todo esto le ha dado como un lugar nuevo al tarot, como un lugar eh, importante, digamos, digno. Y también creo que Alejandro Jodorowsky también, Ujú. y pues hizo como una incursión en que le dio otra dimensión al tarot, Mm. que se generalizó mucho, o sea, que es muy conocida hoy en día. Y que la tendencia es como esa, yo siento. No va a dejar de tener como todo su, pero creo que tiene como un lugar más importante, no muy importante, pero sí más reivindicado, más. Yo siento que es un lugar, es que tenga un lugar válido, pero no solo tiene que ver con el tarot, sino que tiene que ver con otras cuestiones similares, como antes, ahorita decíamos, ¿no? Como el chamanismo, que es una Ujú. tradición completamente diferente de la occidental tradicional institucionalizada, que tiene su forma y su lugar, pero pues que todavía no se le da la validez que merece. Entonces,
estas otras percepciones y vinculaciones del tarot y entenderlos de otras formas, mucho de lo que hablamos acá, creo que le va dando su lugar. Sin embargo, ahorita en que lo hablamos porque no lo había pensado antes, es que también hay como un punto misterioso y no aprensible del tarot, Ajá, ¿sí? inefable, sí. Sí. Y hay algo que no se puede meter en alguna bolsa y tenerlo ahí agarrado. Ujú, Es muy libre, ¿no? Un ujú, poco. Es muy como la carta del loco. O sea, es como tú decías antes de que empezáramos a hablar, a grabar, es de vanguardia. ujú, También es medio border. ujú. Sí, es. Y eso es maravilloso, pero pues también tiene como de todas estas connotaciones, ¿no? Y, y bueno, y también hay mucha gente ahora leyendo tarot y haciendo tarot y un poco también como nosotros que somos como descendientes de esta línea jodorowskiana. eh, También esto ahora se ha vuelto como más, incluso cuando nosotros empezamos a estudiar hace ya 10 años va a ser, Ujú. era todavía no había como tanto auge y no era tan conocido como es ahora después. Y como todas las cosas, también hay otra forma de pensamiento también donde todo se vuelve finalmente como que también rechazamos todo lo racional y todo tiene que ser absolutamente hacia el otro lado, ¿no? Sí, Sí, entonces todo tiene que ser solo intuición y todo solo tiene que ser eh, magia que y... las estrellas me hablan y Ujú. que sí, y sí, es verdad que sí, está lindo, pero pues de todas maneras tenemos una parte racional y sobre todo una capacidad de discernimiento que yo siento que no se puede perder de Que, alguna manera. que eso también creo que es un mito del tarot, ahora que tú lo dices, creer que el tarot solo se ubica en esa parte más creativa, no racional, simbólica eh, del mundo y de la concepción, y que sí, como todo esto que tú decías, solo las cosas me hablan, la magia, las energías, y si bien tiene eso, no solo se ubica ahí, también tiene esa otra parte. Y a mí me gusta un tarot así, ¿no? Un tarot más integral, ¿sí? Sí, claro, que tenga los dos componentes y que uno pueda estar cómodo también utilizando su racionalidad y la estructura que tiene, la estructura que se haya elegido para entender el tarot, ¿no? Como ambas cosas, es como ni muy, muy, ni tan, tan, pero sí, como todo lo que aporta la intuición, es como la vida, o sea, uno no Ujú. puede andar de la vida solo razonando o solo siendo intuitivo, uno necesita, ambas son como las dos alas de un pájaro también, ¿no? Es como importante tener. Sí, 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 porque esto que cree que simplemente pongo el tarot y ¡pum! Ya me va a venir solo la intuición y casi que me posee la intuición y te dije cosas y es no, pero tampoco es como otras cosas, entonces solo voy a mirar la carta, aprenderme el significado y Sí, tan, esto y te lo voy a decir. no, porque lo mato, Tampoco. entonces siempre le voy a decir todo lo mismo a todo el mundo. Sí, No claro. tiene sentido, sí. Mato la riqueza y las posibilidades y probabilidades que tiene el tarot, ¿no? Por eso nosotros muchas veces hemos dicho que eso es un arte interpretativo, que ahí tiene arte, tiene interpretación e intuición, pero que también es un lenguaje visual, que ahí tiene Sí, todo es una de visual. razón, de estructura. Bueno, y el último para terminar, el último mito que ya que estamos hablando de eso y también va por ahí, es esta idea de que el tarot necesita que sepamos de otras herramientas y que el tarot se valida por ellas. O sea, que para saber tarot, acercarnos al tarot, leer el tarot, necesitamos saber de astrología, de cábala, de psicología junguiana, incluso de cualquier otra cosa, de ocultismo, de las múltiples cosas con las que se ha relacionado el tarot, que también es un mito. Sí, el tarot por sí mismo es único y no necesita, digamos, es autónomo y suficiente y no necesita otro soporte. Es un lenguaje óptico, ya lo dijimos, un lenguaje visual, entonces tiene la imagen, tiene la numerología, tiene el sentido y la orientación, eh, y eso es suficiente. O sea, las imágenes son el valor más alto, diría yo, y junto con la numerología también. Y el sentido es importante, o sea, porque si la carta sale, por ejemplo, el loco sale atrás o delante de otra carta, pues ese sentido, esa orientación tiene un significado diferente, pero no necesita nada más. Mm. Es autónomo y suficiente. Ahora que si uno tiene otros conocimientos, eh,
pues claro, los puede integrar con el tarot, ¿no? Pero no es que necesite saber un montón de otras cosas. Es como todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, y es que hay mucha gente que lo dice, yo los he escuchado, ¿no? Necesitas saber de cábala para poder entender el tarot. Necesitas, y es como, pues yo de cábala sé muy poco, muy poquito, ¿sí? Yo no sé nada. Eh, eh, yo he investigado algunas otras, sobre todo astrología, un poquito de cábala, numerología, más allá de la numerología del tarot, la numerología pitagórica. Y lo que yo he visto, más allá de que no necesito saber las otras para saber tarot, así fue que lo aprendí al principio, ahorita es porque quiero, como lo que tú dices, llenarlo más de conocimiento y vincularlo con otras cosas. eh, pero sí he visto que en estas en particular que nombré, que son tradiciones simbólicas occidentales, eh, griegas e incluso de raíces más babilónicas, son muy similares porque el fundamento en lo que no he investigado tanto, pero en lo que he podido investigar hasta donde he podido llegar, tiene una base filosófica muy similar. Entonces vamos a encontrar muchas correspondencias, pero no quiere decir que por eso tenga que saber una para saber la otra, sino que tienen correspondencias como, eh, no sé, como las diferentes ingenierías tienen correspondencia porque hacen parte de una cosmovisión más amplia desde donde partió. ¿Sí? Entonces creo que es fácil encontrar unas correlaciones, pero, pero no quedarse en cuál es mejor, cuál es más importante, cuál fue primero, cuál tengo que saber o no. Creo que ahí se pierde también un poco la utilidad de la herramienta, que es finalmente lo importante. Cómo yo la uso, para qué yo la uso y para qué me sirve. Sí, que las correlaciones, siento yo que son correlaciones que uno puede utilizar a modo individual y personal, pero no como una generalización de que el tarot y la cábala, por ejemplo, están relacionados porque hay 22 letras en el alfabeto hebreo y 22 arcanos mayores. Es decir, no hay porque no tiene de dónde amarrarse una cosa con la otra. Entonces, si yo conozco y tengo otros conocimientos y puedo hacer unas correlaciones, digamos, útiles, funcionales, pues me parece bien, pero no como un dogma, sí, como una... ¿No? Y una correlación súper clara en esta es que todas utilizan el sistema de los cuatro elementos o de los cuatro centros, tanto en la Sí. cábala como en la astrología, como en el tarot, porque digo, tienen una fuente similar. Igual lo que tú dices para mucha gente es polémico, es como, ¿cómo así si eso tiene que ser así? Digo porque lo he escuchado, pero estamos precisamente desmitificándolo. Y Sí, es uno más cuestionarse como las creencias alrededor de y llegar a conclusiones como informadas y bueno, decir sí, definitivamente para mí esto es así porque yo hago esta correlación y tiene un significado para mí que es muy válido, ujú, pero la generalización es la que ya no es como tan válida, no sé, o sea, es como a menos de que tenga todo un sustento de cómo concluir que esa correlación ha existido desde siempre y así es, como una verdad. Un ujú, poco, pero trayendo este tema de los mitos y como si hablábamos de que al principio de que este señor Kurt de Gebelán había dicho que el tarot era egipcio porque tenía que una relación con el libro de Thoth y que eh, era un conocimiento oculto que venían estas cartas y no sé qué, que es portador de una sabiduría y esto. Como mito es bonito porque los mitos son mitos, o sea, no traen verdades históricas, pero le dan un sentido. Y pues sí, el tarot es portador de conocimiento y de sabiduría, ¿no? Que no venga del antiguo Egipto no importa, es decir, como verdad histórica no es, pero como verdad simbólica sí lo es, como verdad mítica, como un sentido. que ese es precisamente otro mito de que el tarot tiene un origen fantástico, milenario, misterioso, de Egipto, de los Atlantes, de Thoth y demás, y que si bien también, igual que hablamos ahorita, hay muchas correlaciones con esas cosmovisiones que podemos encontrar. em, Como tú bien lo dices, históricamente no es así. em,
en parte el tarot se ha ido como desarrollando, ha tenido un desarrollo cultural. No es que, porque hay otro mito que lo hablábamos también antes, y es como que el tarot estuvo formado en algún momento eh, exacto, tal cual es, y que el resto han sido copias de ese tarot que, o sea, algo así como como los 10 mandamientos. Algo, alguien lo mandó extraterrestres tal cual, y así quedó y ya estaba listo. Históricamente parece que no es así, sino que se ha ido desarrollando, entrando aquí una carta, saliendo la otra, estableciéndose en los diferentes lugares y dando un tipo específico de tarot. Y lo que a mí me gusta es, lo que tú dices es utilizar las dos visiones, no se contradicen, ¿no? Que haya un origen histórico, cultural muy concreto, muy mundano, muy humano, y una visión mitológica, eh, imaginativa, creativa, de que tiene eh, como un fundamento más profundo, ¿no? Es como tratar de ir al pasado y recuperar alguna milenariedad esencial, pero también darle la oportunidad al desarrollo y la evolución hasta llegar a eso mismo. Eh, y son también visiones. Me parece importante es que tengamos claridad que una es un mito y que la otra es la historia como tal Conocida, real. hasta donde se puede hacer tener Sí. trazabilidad, que tampoco ha sido fácil con el tarot, pero bueno, ese es otro tema. Y ese da el origen del tarot da para todo un podcast, un capítulo. Ok, bueno, creo que esos son los mitos. Hay más mitos, hay más estigmas, pero sentimos que esos son como los generales. Esperamos que haya ayudado a clarificar un poco, sobre todo a cuestionarse. Esperamos también que esta labor de desmitificación del tarot que hacemos nosotros y muchos están haciendo se siga dando y cada vez tenga como más libertad, sobre todo, ¿sí? Porque como que eso lo han marcado, lo han encasillado, ¿no? Sí, Y es difícil salirse de ese encasillamiento. Yo lo veo en gente que se acerca preguntando cosas, buscando adivinación, con temores, porque está muy encasillado. Mm, ¿Hay algo que quieras concluir, que quieras agregar para finalizar esta no, que conversación de hoy? estoy muy contenta de que hoy el episodio de Sembrando Símbolos haya sido precisamente tratar de reivindicar y desestigmatizar el tarot, que es algo que para mí es como importante y que ha sido siempre cada vez que me aproximo al tarot y me relaciono con él, con las demás personas, ¿no? Es como, yo siento que es lo que me interesa en Sí, gran parte. sí, a mí también me parece muy importante estas conversaciones porque las hemos tenido en otros momentos y yo lo he tenido con otros colegas que también hacen tarot. Algunas cosas por encima, pero no hemos como profundizado o ido mito por mito como hemos hecho hoy. Y es como que queda la invitación al cuestionamiento, a la apertura también, y también hay un espíritu crítico, ¿no? Una visión crítica en el tarot también, porque Claro, no es solo intuición, como decíamos, y magia, también hay una cuestión aquí de espíritu crítico con lo que no nos han dicho y con lo que decimos también nosotros. Yo he cambiado claro, muchas percepciones con respecto al tarot a lo largo de este tiempo. claro, sí, yo también. Y siempre como también la posibilidad de equivocarse. Es importante que esté claro que uno se puede equivocar y está bien, porque así es, o sea, de todas maneras. Es Sí. parte de la honestidad que tiene uno como tarólogo, es como decirle a la persona, como nos decía Cristóbal, es, en mi visión y a riesgo de equivocarme, yo creo que Mm, sí, sí, según lo que puedo ver y lo que pienso en este momento de hasta momento. ahora. Y siempre yo pregunto, ¿y tú qué piensas? Y esta persona me dice, sí, de verdad, sí, esto por esto, o no tanto por aquello, qué sé yo. Y ahí se va formando, o sea, tejiendo como una conversación. Claro. Y ahí cierro creo que nos faltó un mito, pero solo lo nombro y es esta idea de que el tarot es solo creencias, que hay que creer en él y que si no crees no funciona Sí, y demás. Precisamente esto último que estamos diciendo es que no son solo creencias,
Si fueran solo creencias, nos quedaríamos en mitos y nos quedaríamos en estigmas. Hay todo un fenómeno que sucede con el tarot y alrededor del tarot que tiene explicaciones muy concretas, una validez muy clara, y cosas que también todavía no entendemos y que no pasa de solo creer. Yo le he leído el tarot a mucha gente que no cree en el tarot y les funciona, les es útil y descubren cosas. Porque no se Sí, trata claro, de no creer o se no trata creer. de creer, no, sí, no es una religión, Ajá, sí, no es exactamente. un Dios. Ok, bueno, Bueno, con eso nos despedimos de este episodio, también invitándolos a que nos comenten también un poco de cómo ustedes han vivido estos mitos, estos estigmas, qué piensan, también que empezamos a conversar, no solo nosotros dos, sino también con otras ujú, personas, así que nos pueden escribir, dejar comentarios, y estaremos también hablando de eso. Y pues que sigamos sembrando símbolos. que sigamos sembrando símbolos. Una vez más, gracias por permitirme estar aquí hoy sembrando símbolos. Vale. Un abrazo, Ivonne, y un abrazo a todos. Un abrazo, chao.